El avión también llevaba 2 tanques externos de 370 galones, aumentando alcance y seguridad. En el software, se habían cargado coordenadas WGS-84, el perfil de guiado GPS ANAS y los parámetros de lanzamiento. Durante la última sesión informativa, se recalcó una orden crítica: volar entre 50 y 60 metros de altitud. ¿Por qué? Porque a esa altura, la curvatura de la Tierra limita el horizonte del radar. Incluso un sistema S-300 o S-400 de alta potencia no puede detectar más allá de 25 a 30 km sobre terreno plano si el blanco se mantiene tan bajo. Eso significaba que el F-16 podía penetrar sin ser detectado hasta el rango de lanzamiento del JDAMIR y resistir la breve ventana de exposición con una combinación de maniobras evasivas, contramedidas electrónicas y señuelos. En pocas palabras, incluso los S-400 podían ser burlados. A las 15:03, el piloto encendió el posquemador. El caza despegó, retrajo el tren de aterrizaje y descendió de inmediato a la franja de 50 a 60 metros, volando pegado al terreno. Pero volar bajo no era un simple juego de escondite. Cada vibración obligaba a la computadora de vuelo a ajustar empuje y carga alar al instante. Además, aumentaba el riesgo de que el motor absorbiera objetos extraños. Por eso, la ruta había sido trazada a través de un corredor limpio, identificado con pasadas satelitales previas. Drones de vigilancia sobrevolaban el área segura cerca de la frontera, observando el ritmo del complejo. Las antenas giraban. Las puertas de servicio se abrían y cerraban. Todo indicaba que una reunión estaba en curso. Pero la parte más frágil del plan no era la aproximación. El verdadero riesgo era el ascenso repentino que requerían las bombas para ganar alcance. En ese instante, el avión se elevaría por encima del horizonte del radar, exponiéndose a los sistemas de defensa rusos. La cobertura de señuelos se activó a las 15:18. Varios micro-UAV comenzaron a emitir señales falsas, saturando las tablas de radar con ecos de baja firma RCS y creando ruido en el bucle de confirmación óptica. Otros drones dejaron rastros visuales deliberados para confundir y retrasar el proceso de decisión del operador enemigo. La idea era que, por unos segundos, la pregunta en la mente del radarista fuera ¿dónde está el F-16? A las 15:21, el ALR-56M del F-16 lanzó la primera advertencia de pintura, iluminación entrante desde el noreste. El piloto ejecutó una maniobra de beam cross, volando en ángulo recto respecto a las para dificultar la discriminación Doppler. El sistema de guerra electrónica ALQ-131 desplegó ruido de banda ancha mientras la alerta de lanzamiento de misil aparecía inmediatamente. El piloto soltó el dispensador ALE-50, redujo ligeramente la velocidad e incrementó el radio de giro para romper el cono de avance del misil. Segundos después, el misil que perseguía el señuelo perdió capacidad y terminó extinguiéndose a larga distancia. Esa primera defensa había fallado. Para la tripulación atacante, era la señal: había que pop-up, subir, de inmediato, porque la reapertura de la ventana de fuego iba a venir en cuanto el radar reaccediera al objetivo. A las 15:22, el F-16 ejecutó el ascenso, un ángulo de 35 a 40 grados hasta aproximadamente 2.000 metros. Ese tirón tenía un propósito claro: energizar el kit de alas del DAMIR para maximizar el alcance de planeo de las bombas. Cuanto más altas y rápidas se separaran, mayor sería la distancia de standoff y menor la probabilidad de entrar en la línea de visión de defensas terrestres. Las DAMIR estaban programadas con una espoleta retardada de 1,1 segundos. Cada bomba, con su cuerpo de 454 kilogramos, combinaba guía INS/GPS en la cola con un kit de alas que las convertía en planeadores precisos. La lógica era simple: penetrar hasta el volumen subterráneo y detonar dentro para maximizar la destrucción interna, no solo romper hormigón en superficie, sino colapsar galerías y sistemas críticos. Mientras el primer artefacto se separaba,
los sistemas de a bordo sincronizaron correcciones GPS y el ordenador de misión comandó la apertura de las alas del KDR. El segundo JDAM siguió a milisegundos de diferencia. El F-16, con medio tanque de combustible extra a bordo, picó inmediatamente y regresó a la franja baja de 50 a 60 metros para salir por la ruta prevista. Los servicios de inteligencia ucraniana tenían semanas mapeando señales, imágenes satelitales encajadas con análisis de movimientos y correlación de emisiones, lo que permitió definir la ventana temporal exacta de la reunión. En fase terminal, el pod óptico adquirió la coordenada con apenas segundos de margen. La resolución era crítica, la ventana de disparo quedó en cuestión de instantes. Cuando las municiones entraron en su fase de planeo, recibieron la última corrección GPS sincronizada por la computadora de misión. Las bombas se orientaron hacia el bloque de cubierta del búnker con un ángulo calculado de aproximación. El impacto superficial ocurrió tras una secuencia milimétrica, la ojiva de penetración golpeó la losa superior del complejo subterráneo. A las 15:27, la primera bomba penetró a escasos metros del eje principal del conducto de ventilación. La detonación retardada explotó en el volumen interno del sistema de galerías, las cámaras de presión colapsaron, las placas superiores cedieron y los pasillos internos quedaron destruidos por la onda expansiva. No hubo un incendio extenso en superficie, pero la sobrepresión interna provocó un fallo catastrófico en la estructura y en la red de ventilación y energía. Dentro del búnker, la sala de mando, diseñada con 3 niveles de galerías, sufrió el peor de los efectos: caída de soportes, fragmentación de tabiques y colapso de muebles y consolas. En ese momento se encontraban 25 oficiales de alto rango, desde el comandante del batallón hasta el jefe de Estado Mayor, oficiales de municiones y planificadores de nivel. La primera explosión desarticuló la línea central, la segunda, llegada segundos después, garantizó el colapso interno de la galería secundaria y la neutralización de los sistemas eléctricos. El resultado fue devastador: pérdida total de la funcionalidad del centro de mando y, según informes de campo del mismo día, 25 bajas entre el personal que se hallaba en el recinto, incluyendo coroneles y jefes de ingeniería. No hubo tiempo real para evacuar, la confusión y el daño estructural hicieron imposible cualquier maniobra ordenada de salida. La maniobra del F-16, por su parte, fue relámpago. 6 segundos después del lanzamiento, la aeronave ya realizaba maniobras de salida a baja cota. Su firma radar se había minimizado por el efecto del perfil a ras de tierra. El jet aterrizó en la pista móvil en tan solo 17 minutos desde el despegue. No hubo rastreo efectivo de persecución. Las imágenes del pod fueron volcadas a sistemas de respaldo y la tripulación guardó silencio de radio hasta aterrizar fuera de la zona. Técnicamente, la bomba de Ameor mostró su efecto previsto: el Warhead diseñó destrucción interna en vez de daño superficial, y el kit de alas extendió el alcance para reducir exposición. La combinación INS/GPS permitió mantener la guía aún bajo intentos de interferencia GNSS. La espoleta retardada aseguró una detonación subsuperficial que maximizó la sobrepresión interior. Efectos operativos inmediatos: el frente en Jersón quedó paralizado por horas. Planes de posiciones avanzadas se suspendieron durante al menos 8 horas, artillería y logística se vieron interrumpidas, permisos de vuelo para drones se congelaron, y las órdenes de transporte y reubicación fueron pospuestas. Sin un nodo de mando activo, las unidades en primera línea dejaron de recibir instrucciones coherentes. En las 72 horas siguientes, la fragmentación de la cadena de mando se hizo evidente, los relevos estaban lejos, la transferencia de datos debió hacerse manualmente y la coordinación se degradó. Hubo órdenes duplicadas, baterías que no obtuvieron objetivos y retrasos que afectaron maniobras y fuegos previstos. En términos prácticos, una sola acción quirúrgica había desmontado temporalmente la columna vertebral de la estructura táctica local. La confirmación de la operación no tardó: imágenes satelitales, 14 fotogramas que mostraban el cráter coincidente con el diámetro de la munición, análisis de traza compatibles con perfil de Ameor,
y tiempos de espoleta medidos, un patrón forense que vinculó la operación con precisión. Los reportes de campo del mismo día consolidaron el número de bajas y el colapso estructural. Tras el éxito, el modelo de misión fue adoptado y optimizado. A nivel táctico, se incrementaron las bases móviles, se duplicaron las líneas de suministro de combustible, se mejoraron los pads y la transferencia de datos. El ordenador de misión ganó velocidad en las soluciones, y la formación de pilotos se renovó con escenarios prácticos de supresión de firma y pop-up de lanzamiento. Se alargó el tiempo de supresión de radar, se ajustaron los retardos de espoleta y se mejoró la sensibilidad de la integración pod-munición. Sin embargo, no hay inmunidad total. Viento desfavorable, interferencia GNSS severa, errores en la carga del DTM, fallos en el retardo de la espoleta o la pérdida de la UAV de rastreo pueden convertir una misión exitosa en un fracaso. Por eso, los atacantes aumentaron redundancias, objetivos alternos, rutas de escape distintas y capas adicionales de interferencia electrónica. En el balance estratégico, la operación produjo un efecto disuasorio inmediato, la visita de oficiales al frente disminuyó, las estructuras de mando se ocultaron más profundamente, y la reacción rusa se volvió más cautelosa y lenta. La operativa de campo perdió agilidad, los tiempos de decisión se alargaron y la iniciativa en varias franjas se debilitó. En definitiva, el empleo de DAMER desde un F-16 demostró que, con precisión, sincronización y logística móvil, es posible afectar no solo un punto físico sino la estructura de mando en su conjunto. Un único disparo, planificado y ejecutado, consiguió una disrupción táctica y psicológica de amplio alcance.